Hola, hoy vamos a estudiar la composición de funciones. La composición de funciones consiste en colocar una función dentro de otra. La preimagen en la función g de x será la imagen de la función f de x en el caso de que sea g de f de x. Si tenemos dos funciones, siempre hay que tomar en cuenta que el dominio de la segunda esté incluido en el ámbito de la primera, para así definir la nueva función que es el resultado de la composición. Vamos a ver un ejemplo. Si f de x es 2x más 1 y g de x es 3x y yo quiero determinar g o f de x, quiere decir que dentro de g voy a colocar a f de x. ¿Dónde la voy a colocar? En el lugar donde va la x. En este caso g de x es 3x. Pero g o f de x sería 3 por 2x más 1. 3 por 2x, 6x y 3 por 1, 3. Ese es el resultado de la composición de funciones. Vamos con otro ejemplo un poco más complicado. Considere las siguientes proposiciones referentes a las funciones f y g. Tenemos f de x, 5x más 3 y g de x, x menos 3 sobre 5. Ahí tengo que analizar si esas proposiciones se cumplen. En este caso, g o f de x, entonces dentro de g voy a incluir a f de x. 5x más 3 menos 3 quedaría 5x y 5x sobre 5 quedaría x. O sea, g o f de x me da x. Entonces la segunda proposición se analiza por sí sola. G o f de 5 va a ser igual a 5. Igual si tuviéramos g o f de 10 va a ser igual a 10. ¿Por qué? Porque g o f de x es igual a x. Entonces en ese caso ambas proposiciones se cumplen. Aquí vamos a analizar si es posible la composición g o f de x. Me muestran el gráfico de f de x y me muestran el criterio de g de x. Recordemos que para que una composición esté definida, el dominio de la segunda función debe estar incluido en el ámbito de la primera. Si por ejemplo yo quisiera calcular g o f de 3, que es lo mismo que g de f de 3, tengo que buscar primero cuál es la imagen de 3. Si yo me fijo en el gráfico, cuando x es 3, y es menos 1. Por lo tanto, f de 3 es menos 1. Entonces, g o f de 3 sería g de menos 1. O sea, la imagen de menos 1 en la función g. Que es lo único que hago, simplemente sustituyo menos 1 en la función g y obtengo el valor 3. Vamos con otro ejemplo. Tenemos que g de x es x a la 2 menos 2 y f de x, x más 3. Me piden el criterio de g o f. ¿Qué quiere decir? Que dentro de g voy a incluir a la función f. Entonces es hacer g de f de x. Sustituimos la x por f de x, resolvemos la fórmula notable, recordemos que es el primer término al cuadrado, más dos veces el primer por el segundo término, en este caso x por 3 sería 3x, más el segundo término al cuadrado que sería 3 a la 2. Menos 2 porque recuerden que es x a la 2 menos 2. Desarrollamos la fórmula notable, nos da x2 más 6x más 9 y le restamos 2 obteniendo x2 más 6x más 7, siendo correcta la opción C. Nos vemos, muchas gracias por haber visto este video y suscríbete para más novedades.